Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Chanen Melissa Niño y les quiero dar la bienvenida a nuestro primer video. Hoy vamos a hablar acerca de qué es un podcast. Bueno, un podcast es un audio que se puede descargar en cualquier dispositivo móvil y escucharlo en cualquier momento. Antiguamente, no hace mucho realmente, teníamos que prender la radio a la hora exacta y en el dial exacto del programa. Si no, pues no lo perdíamos. Hoy con internet podemos descargar un programa que nos guste en nuestro dispositivo móvil, cualquiera que este sea, tablet, portátil, computador, celular, y lo podemos guardar. Si en ese momento no tenemos tiempo de escucharlo, lo podemos escuchar después. De acuerdo a la encuesta POD 2019, el podcast es escuchado mientras van camino al trabajo o mientras van camino a la universidad, y también algo muy curioso es que las personas escuchan podcast mientras hacen oficio. Se tiende a pensar que mientras hacen oficio están escuchando música, pero realmente el podcast ha cobrado tanta importancia que se escucha mucho en los hogares colombianos. Incluso cuando hacemos oficio, entonces escuchamos un podcast desde internet o si lo hemos descargado, pues desde nuestro dispositivo móvil. El podcast es más allá que la radio, porque la radio tiene un contenido muchísimo más masivo. Es muchísimo más informativa, un formato como una tonalidad muchísimo más seria. El podcast lo que hace es conectar más con las personas. Obviamente lo van a escuchar muchas personas, incluso en ese mismo instante lo pueden estar escuchando más aparte de uno mismo, pero uno siente que le están hablando de manera muy personal. Entonces eso es algo muy bonito. En cuanto al podcast y los temas son muy variados. Tú puedes encontrar podcasts de tutoriales, por así decirlo, podcasts que te enseñen a vender, podcasts que te enseñen a crear empresa, podcasts que te inspiren. Hay unos podcasts narrativos en donde cuentan, por ejemplo, historias de emprendedores, de cómo llegan a formar empresa. Hay podcasts también de deporte, de todo lo que tú te puedas imaginar, se están creando podcasts. Uno de los podcasts narrativos, digamos, que sobresale, se llama Radio Ambulante. Es financiado por NPR, la radio pública de Estados Unidos, y ellos lo que hacen es contar historias de los latinos que se encuentran allá, en este continente. Ese es uno de los podcasts más llamativos. Otro a nivel empresarial se llama 13% y nos cuenta cómo el 13% de la población a nivel mundial ama su trabajo y resalta también esas historias. Hacen entrevistas. Eso es otra cosa que digamos hay que ver en el podcast, y es que puede ser alguien hablando, contándote algo, como puede ser alguien narrando lo que le pasó a otra persona y contando esa persona misma lo que sucede, o puede ser formato tipo entrevista. Esto lo iremos viendo en muchos más videos, cómo hacer las entrevistas, qué tipo de formatos hay. La durabilidad del podcast también es muy importante. Hay podcasts de 5 minutos, como hay podcasts de 15, 20, 40, 50 minutos. En estos tiempos hay también que volcar la mirada del podcast hacia un ámbito mucho más empresarial. Y es que es de importante que así como las empresas abren su cuenta de Facebook, Instagram, su página web, también incluyan el podcast en el plan de marketing. Por lo que les decía, el podcast valora esa autenticidad de la voz. No tienes que tener la super voz para subir un audio. Obviamente hay mucho trabajo detrás, hay un trabajo de guión, de buscar entrevistados y pues diferentes temas de acuerdo a qué tipo de podcast es, pero sí se valora un poco mucho más la autenticidad, es mucho más ameno, mucho más cercano. Por eso las marcas pueden conectar más con la audiencia y dejan de ser solamente la marca que me vende un producto o me ofrece un servicio, para ser una marca en donde se puede humanizar y así poderle llegar al cliente y que este cliente se fidelice. Haz podcast y no mueras en el intento. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, y si haces podcast me gustaría escucharlo, así que déjalo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.